¿Por qué insistimos en amar a quienes nos devuelven dolor? Viktor Frankl te habla hoy a través de estas palabras. El dolor de amar a quien no te valora es quizás uno de los sufrimientos más profundos que podemos experimentar como seres humanos. Ese dolor que sientes ahora mismo, mientras me escuchas, no es simplemente una herida pasajera. Es el eco de un vacío existencial que todos, en algún momento, hemos sentido. Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración nazis y fundó la logoterapia, comprendió que incluso en el sufrimiento más profundo existe un sentido. Pero, ¿qué sentido puede tener este dolor que sientes cuando piensas en esa persona que no corresponde tu amor, que no valora tu presencia, que te ha abandonado emocional o físicamente? El dolor no es un enemigo. El dolor es un mensajero. Y hoy ese mensaje necesita ser escuchado. Cuando luchamos por la atención, el amor o la aprobación de quien no nos valora, no estamos realmente luchando por ellos. Estamos luchando contra nosotros mismos, contra nuestra propia valía, contra nuestra propia libertad interior. Veo este patrón repetirse. Buscamos amor en lugares donde solo hay abandono. Esperamos reciprocidad de quien solo sabe tomar y entregamos nuestra dignidad a cambio de migajas de afecto. Y mientras ese ciclo continúa, algo dentro de nosotros se rompe un poco más cada día. La pregunta no es por qué esa persona no te valora. La pregunta es por qué tú sigues valorando a quien no reconoce tu esencia, tu belleza interior, tu capacidad de amar. Viktor Frankl diría, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. El dolor que sientes no es el final, es solo el principio de un viaje hacia el autoconocimiento, hacia la libertad interior, hacia un amor que no te destruya sino que te construya. No mereces ser manipulado, mereces la libertad del desapego. La paradoja es que cuando más te aferras a quien no te valora, más te alejas de quien realmente podrías ser. El apego destructivo es como esas cadenas invisibles que nos mantienen atados a un espejismo de amor, mientras la vida real, plena y significativa, pasa frente a nosotros sin que podamos tocarla. Hoy, aquí y ahora puedes dar el primer paso, no hacia el olvido, sino hacia la comprensión, no hacia el odio, sino hacia la libertad, no hacia la negación del dolor, sino hacia su transformación en sabiduría. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si sientes ese nudo en la garganta o esa presión en el pecho, déjame tu me gusta como señal de que estás listo para este viaje. Y quédate conmigo, porque en el siguiente tópico vamos a desentrañar las raíces profundas del apego destructivo que te mantiene atado al sufrimiento y cómo la filosofía de Viktor Frankl puede iluminar tu camino hacia la liberación emocional. La raíz del apego destructivo no está en la persona a quien amas, está en las heridas que llevas dentro y que buscan desesperadamente ser sanadas a través del amor externo. Viktor Frankl, con su profunda sabiduría, entendió que muchas veces confundimos el amor con la dependencia. El verdadero amor libera, mientras que el apego destructivo encadena. Y esa cadena, esa atadura invisible que sientes hacia quien no te valora, tiene nombre, se llama codependencia. La codependencia es como un vicio emocional. No es diferente a cualquier otra adicción. Tu droga es esa persona, esa relación, esa esperanza de que algún día cambiará, de que algún día me amará como yo lo amo a él, o como yo la amo a ella. En México, Colombia y toda Latinoamérica, crecemos con narrativas románticas que glorifican el sufrimiento por amor. Nuestras canciones, nuestras telenovelas, nuestras historias familiares, todas parecen decirnos que amar es sufrir, que la entrega total implica la anulación de uno mismo. ¿Quién soy yo sin esta persona?, te preguntas en la oscuridad de la noche. Y esa pregunta revela la verdadera naturaleza del apego destructivo. Has construido tu identidad alrededor de alguien más. Has atado tu valor personal a la validación que esa persona pueda darte.
Viktor Frankl diría que has caído en un vacío existencial, donde la búsqueda desesperada de sentido se ha desviado hacia la dependencia emocional. Pero el sentido, el verdadero propósito de tu vida, no puede depender de otra persona. El sentido es algo que tú construyes con tus acciones, con tus elecciones, con tu respuesta ante el sufrimiento inevitable de la vida. Permíteme contarte algo que veo constantemente en mis pacientes. El ciclo del apego destructivo sigue un patrón predecible. Primero viene la idealización, donde la persona amada parece perfecta, la respuesta a todas tus necesidades. Luego llega la decepción, cuando la realidad muestra las imperfecciones, las incompatibilidades, el desamor. Y finalmente, en lugar de aceptar esta realidad, viene la negación y la justificación. Está pasando por un mal momento. No sabe expresar sus sentimientos. En el fondo, sé que me ama. Este ciclo se repite una y otra vez, profundizando tus heridas, alejándote de tu centro, convenciéndote de que no mereces más que migajas de afecto. Lo que duele no es el amor, es el apego destructivo. El amor verdadero, como enseñaba Frankl, no es posesión ni fusión. El amor es ver al otro en su totalidad, con sus luces y sombras, y elegirlo libremente, no por necesidad, sino por decisión consciente. El amor es querer lo mejor para el otro, incluso si eso significa no estar juntos. En el apego destructivo, por el contrario, hay un miedo constante a la pérdida, una sensación de vacío cuando la persona no está, una ansiedad que te consume cuando no responde tus mensajes o cuando percibes su distancia emocional. La codependencia se alimenta de este miedo. Te convence de que no puedes vivir sin esa persona, de que debes sacrificarlo todo, tu dignidad, tus sueños, tu bienestar, por mantener una relación que, en el fondo, sabes que te está destruyendo. Viktor Frankl, que experimentó el sufrimiento extremo en los campos de concentración, nos enseñó que siempre tenemos la libertad de elegir nuestra actitud ante las circunstancias. Incluso cuando todo nos ha sido arrebatado, conservamos esa última libertad humana, la capacidad de elegir cómo responder. Y tú, que me escuchas ahora, también tienes esa libertad. La libertad de elegir seguir atado al apego destructivo o comenzar el camino hacia el desapego emocional. Este camino no es fácil. Implica enfrentar tus miedos más profundos, el miedo a la soledad, el miedo a no ser amado, el miedo a descubrir quién eres realmente cuando ya no te defines a través de otra persona. El apego destructivo también se alimenta de la esperanza. No de una esperanza sana, basada en acciones y cambios reales, sino de una esperanza fantasiosa, que ignora las evidencias y se aferra a señales mínimas como prueba de amor. Me escribió un mensaje después de días de silencio. Me dijo que me extraña aunque sigue con su pareja. Me prometió que esta vez será diferente. Y así, con migajas de atención, el ciclo se perpetúa, reforzando tu apego, debilitando tu amor propio. La codependencia tiene muchas caras. A veces se disfraza de amor incondicional. Lo acepto como es, dices, cuando en realidad estás aceptando un trato que no mereces. Otras veces se disfraza de responsabilidad. No puedo dejarlo, me necesita, cuando en el fondo sabes que es tu necesidad de sentirte necesario a lo que habla. Viktor Frankl nos recordaría que el sentido no está en el sufrimiento en sí, sino en cómo respondemos a él. No hay nobleza en sufrir por quien no te valora. No hay heroísmo en anularte por amor a otro. El verdadero acto de valentía es reconocer tu valor inherente, independiente de cualquier relación. Es entender que mereces un amor que sume, no que reste. Un amor que te impulse, no que te detenga. Un amor que te vea, realmente te vea, en toda tu complejidad y belleza. Si estos insights sobre el apego destructivo y la codependencia resonaron en ti, si pudiste reconocerte en alguna de estas palabras, suscríbete a este canal ahora mismo. Juntos continuaremos este viaje de autodescubrimiento. Y en el próximo segmento, aprenderás cómo la filosofía de Viktor Frankl puede ayudarte a romper estos patrones codependientes
y a dar los primeros pasos hacia un desapego emocional saludable que te devuelva tu libertad interior. El desapego emocional no es dejar de amar, es aprender a amar de una manera que no te destruya. Viktor Frankl entendió que la libertad interior es quizás el recurso más valioso que tenemos como seres humanos. Incluso en las circunstancias más extremas de sufrimiento, conservamos la libertad de elegir nuestra actitud. Y hoy, frente al dolor del apego destructivo, también puedes elegir. El camino hacia el desapego emocional comienza con una verdad incómoda. No puedes cambiar a la otra persona. No puedes hacer que te ame, que te valore, que te elija. Lo único que puedes cambiar es tu relación con ese dolor, con esa espera, con esa esperanza que te mantiene atado a... En mis años de experiencia trabajando con personas que sufren por amor en México y Colombia, he identificado 3 etapas en el proceso de desapego emocional. La primera etapa es el reconocimiento. Reconocer que estás en una relación o situación que te causa más dolor que alegría. Reconocer que el amor no debería sentirse como una constante lucha por ser visto, valorado o elegido. Este reconocimiento suele venir acompañado de resistencia. Pero la amo. Nadie me entenderá como él, ella. Hemos pasado tanto juntos. La segunda etapa es la aceptación. Aceptar la realidad tal como es, no como quisieras que fuera. Aceptar que esa persona no puede o no quiere darte el amor que necesitas. Aceptar que el apego que sientes no es amor saludable, sino una dependencia que te está robando la vida. La tercera etapa es la acción. Dar pasos concretos hacia tu libertad emocional. Establecer límites. Redescubrir quién eres más allá de esa relación. Reconectar con tu propósito y sentido de vida. Viktor Frankl afirmaba, cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. El desapego emocional es precisamente ese cambio interior. Es una transformación gradual de tu manera de relacionarte, no solo con esa persona, sino contigo mismo. A veces, soltar es el acto más valiente que puedes hacer. El desapego no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia, compasión hacia ti mismo y, sobre todo, práctica constante. Hay días en que sentirás que has avanzado enormemente, y otros en que la tentación de volver al patrón conocido será casi irresistible. Una herramienta poderosa para el desapego emocional es la meditación de atención plena. Cuando observas tus pensamientos y emociones sin juzgarlos, comienzas a crear un espacio entre el estímulo, pensar en esa persona, y tu respuesta, el sufrimiento intenso. En ese espacio nace tu libertad. Otra práctica fundamental es la reconexión con tu propio valor. El apego destructivo se alimenta de la creencia inconsciente de que no mereces más, de que este amor doloroso es lo único a lo que puedes aspirar. Cuestionar esa creencia es esencial para el desapego. Pregúntate, ¿trataría a alguien que amo como esta persona me trata a mí? ¿Le aconsejaría a un ser querido que permaneciera en una relación como la mía? La respuesta suele revelar cuánto hemos normalizado lo que en realidad es inaceptable. Viktor Frankl nos enseñó que encontrar un sentido es crucial para superar el sufrimiento. Cuando tu sentido de vida está atado a una relación destructiva, el vacío existencial se profundiza. Por eso, el desapego emocional también implica redescubrir o crear un sentido que trascienda esa relación. ¿Qué te apasionaba antes de conocer a esta persona? ¿Qué sueños abandonaste? ¿Qué te hace sentir vivo, pleno, conectado con algo más grande que tú mismo? El desapego también significa renunciar a la fantasía de lo que podría haber sido. Esa relación idealizada que nunca existió realmente, pero que vive en tu mente como una posibilidad perdida, como un futuro arrebatado. La realidad es que lo único que realmente tienes es el presente. Y en este presente, tienes el poder de elegir tu bienestar, tu paz interior, tu crecimiento personal. Una técnica práctica para el desapego emocional es la visualización. Imagina que eres un observador externo de tu propia historia. Mírala con compasión, pero con objetividad.
¿Qué le dirías a esa persona que sufre? ¿Qué consejo le darías? Otra práctica poderosa es escribir cartas que nunca enviarás. Expresa todo lo que sientes, todo lo que necesitas decir, sin filtros ni censura. Luego, como acto simbólico de liberación, puedes quemar o romper esas cartas. Viktor Frankl nos recordaría que el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encontramos un sentido. Quizás el sentido de este dolor que ahora experimentas sea precisamente aprender a amarte a ti mismo, de una manera que nunca antes lo habías hecho. El desapego emocional también implica perdonar, no necesariamente a la otra persona, aunque eventualmente puede llegar ese perdón, sino a ti mismo, perdonarte por haberte quedado tanto tiempo, por haber aceptado menos de lo que mereces, por haber confundido amor con dependencia. La culpa y el resentimiento son anclas que te mantienen atado al pasado. El perdón es la llave que abre esas cadenas. Un paso crucial en el camino del desapego es rodearte de personas que reflejen tu valor, que te recuerden quién eres realmente, que no te juzguen por tus momentos de debilidad, pero que tampoco te permitan permanecer estancado en patrones destructivos. Si lo que has escuchado hasta ahora resuena con tu experiencia, te invito a dejar un comentario compartiendo qué aspecto del desapego emocional te resulta más desafiante. Y quédate conmigo, porque en el siguiente segmento voy a compartir contigo una poderosa historia basada en las enseñanzas de Viktor Frankl que ilustra cómo una persona, tal vez similar a ti, encontró su camino desde el apego destructivo hacia la libertad emocional y la plenitud. Te voy a contar la historia de Lucía. No es una persona real, sino un reflejo de las muchas almas que he acompañado en este camino desde el apego hasta la libertad. Su historia podría ser la tuya. Lucía creció en un hogar donde el amor era condicional. Sus padres la querían, pero ese amor venía con exigencias: ser la mejor estudiante, comportarse a la perfección, nunca causar problemas. Sin darse cuenta, Lucía interiorizó una creencia: solo soy digna de amor cuando cumplo las expectativas de los demás. Esta creencia la acompañó silenciosamente hasta la adultez, como una sombra invisible que dictaba cada una de sus decisiones emocionales. Cuando conoció a Alejandro, sintió que por fin había encontrado a alguien que la amaría incondicionalmente. Los primeros meses fueron como un sueño. Él la llenaba de atención, de palabras dulces, de promesas. Lucía se sentía vista, valorada, elegida. Pero lentamente, como la marea que cambia casi imperceptiblemente, la actitud de Alejandro comenzó a transformarse. Primero fueron pequeños desplantes, luego críticas sutiles, después ausencias inexplicadas. El mensaje de texto que antes llegaba instantáneamente, ahora tardaba horas, incluso días. La atención constante se convirtió en una montaña rusa emocional. Días de aparente cercanía, seguidos por semanas de frialdad y distancia. Cualquier persona externa hubiera visto las señales claramente. Pero Lucía, atrapada en su apego destructivo, comenzó a hacer lo que tantos hacemos cuando el amor se convierte en dependencia: justificar, minimizar, negar. Está estresado por el trabajo, se decía. Tiene miedo al compromiso por sus relaciones pasadas, razonaba. Si me esfuerzo más, si soy más comprensiva, si me adapto mejor a sus necesidades, volverá a ser como al principio. Y así, Lucía fue adaptándose a un amor cada vez más pequeño, a un espacio cada vez más reducido en la vida de Alejandro. Canceló planes con amigos porque quizás él llamaría esa noche. Dejó de lado sus propios sueños porque ahora lo importante era apoyarlo a él en los suyos. Ignoró banderas rojas porque el amor verdadero todo lo soporta. Viktor Frankl diría que Lucía había perdido su libertad interior. Ya no elegía, solo reaccionaba al comportamiento de Alejandro. Su estado emocional dependía completamente de un mensaje, una llamada, un gesto de reconocimiento. La relación se convirtió en un ciclo doloroso. Alejandro se alejaba, Lucía se desesperaba. Él volvía brevemente ofreciendo migajas de afecto. Ella las recibía como si fueran un festín,
y el ciclo comenzaba nuevamente. Sus amigos intentaron hablar con ella. Su hermana le dijo directamente: «Mereces más que esto». Pero Lucía no podía escuchar. El apego destructivo había creado una realidad alternativa donde sufrir por Alejandro era una prueba de la profundidad de su amor. El punto de quiebre llegó una tarde de domingo. Lucía esperaba a Alejandro para una cena que había preparado con esmero. Él había prometido llegar a las 7. A las 9, sin responder mensajes ni llamadas, Lucía seguía esperando, la comida fría en la mesa, las velas consumidas. Medianoche, cuando finalmente Alejandro respondió con un escueto mensaje: «No pude ir», surgió algo. Algo dentro de Lucía se quebró. No fue rabia ni tristeza. Fue claridad. Una claridad dolorosa pero necesaria. Recordó las palabras que había leído en El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Cuando no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Esa noche, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, Lucía tomó una decisión. No fue la decisión de dejar a Alejandro. Esa vendría después. Fue la decisión de comenzar el camino hacia su propio valor, hacia su libertad interior. El proceso no fue lineal. Hubo días en que la tentación de volver al patrón conocido era casi irresistible. Hubo noches en que el teléfono en su mano temblaba mientras luchaba contra el impulso de escribirle. Lo primero que hizo Lucía fue buscar ayuda. Encontró un grupo de apoyo para personas en relaciones codependientes. Escuchar historias similares a la suya le hizo comprender que no estaba sola, que su experiencia, aunque dolorosa, era parte de un patrón humano común. Comenzó terapia, donde exploró las raíces de su apego destructivo. Entendió cómo su infancia había moldeado su forma de amar, cómo buscaba en Alejandro la validación que sentía que nunca había recibido completamente de sus padres. Poco a poco, Lucía empezó a reconstruir su vida más allá de la relación. Retomó la pintura, una pasión que había abandonado años atrás. Se reconectó con amistades que había descuidado. Comenzó a practicar la atención plena, aprendiendo a observar sus emociones sin ser arrastrada por ellas. Lo que sueltas no es a la otra persona. Es la ilusión que construiste sobre ella. Un día, mientras pintaba el atardecer desde el balcón de su apartamento, Lucía tuvo una revelación. El Alejandro del que estaba enamorada nunca había existido realmente. Era una proyección de sus propias necesidades, deseos y fantasías. El Alejandro real era simplemente un hombre con sus propias heridas, incapaz de ofrecer el amor que ella necesitaba. Esta comprensión fue liberadora. No negaba el dolor, pero le daba un contexto, un sentido. Viktor Frankl escribió: «El sufrimiento deja de ser sufrimiento de alguna manera en el momento en que encuentra un significado». Para Lucía, el significado de su dolor se revelaba ahora con claridad. Este camino, por difícil que fuera, la estaba llevando hacia su verdadero yo. La conversación final con Alejandro no fue dramática como había imaginado. Fue tranquila, casi serena. Lucía ya no necesitaba que él entendiera, ya no necesitaba convencerlo ni cambiarlo. Simplemente expresó su verdad y se despidió, no con rencor, sino con la paz de quien ha comprendido una lección necesaria. El proceso de desapego continuó mucho después de esa conversación. Hubo momentos de duda, de nostalgia, de preguntarse ¿qué hubiera pasado si...? Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, Lucía los observaba con compasión y los dejaba pasar. Gradualmente, el espacio que Alejandro había ocupado en 1906, su corazón comenzó a llenarse de otras cosas, nuevas amistades, experiencias enriquecedoras, un renovado amor propio, un sentido de propósito que iba más allá de cualquier relación romántica. Un año después de aquella noche de domingo, Lucía se encontró capaz de recordar la relación sin dolor. Podía reconocer lo que había aprendido, cómo había crecido y sentir gratitud por la jornada. Por difícil que hubiera sido, no era que ya no le importara a Alejandro,
era que había aprendido a importarse ella misma lo suficiente como para no sacrificar su bienestar por un amor que la disminuía en lugar de expandirla. Viktor Frankl nos enseñó que siempre tenemos la capacidad de elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia. Lucía había elegido la dignidad sobre la dependencia, el crecimiento sobre la comodidad dolorosa, la verdad sobre la ilusión. Su historia no termina con un felices para siempre con otra persona. Termina con algo mucho más poderoso, la capacidad de estar bien consigo misma, de encontrar sentido y propósito, independientemente de su estado civil o romántico. Años después, cuando efectivamente el amor volvió a su vida, fue un amor completamente diferente. No era un amor nacido de la carencia o la necesidad, sino de la plenitud. No buscaba en el otro su valor o su completitud, porque ya los había encontrado dentro de sí misma. Esta es la verdadera promesa del desapego emocional. No una vida sin amor, sino una vida donde el amor es una elección libre, no una cadena. Donde amar a otro no significa dejar de amarte a ti misma. Donde tu felicidad no depende de otra persona, sino de tu capacidad para encontrar sentido, incluso en los momentos más oscuros. La historia de Lucía podría ser tu historia. El camino que ella recorrió está disponible para ti también. Y aunque ahora pueda parecer imposible, recuerda las palabras de Viktor Frankl. Cuando atravesamos un infierno, lo mejor es seguir caminando. Si crees que esta historia puede iluminar el camino de alguien que está atrapado en el ciclo del apego destructivo, comparte este video ahora mismo. Y quédate conmigo, porque en el próximo segmento vamos a explorar las estrategias concretas que puedes implementar hoy mismo para fortalecer tu resiliencia emocional y acelerar tu proceso de desapego y liberación interior. La verdadera liberación del apego destructivo comienza cuando entiendes una verdad fundamental. Tu valor no depende de si eres amado o no por una persona específica. Viktor Frankl, a través de su experiencia en los campos de concentración, llegó a una comprensión profunda sobre la dignidad humana. Descubrió que incluso cuando todo le fue arrebatado, su familia, su libertad, sus posesiones, había algo que nadie podía quitarle: su capacidad de elegir su actitud ante las circunstancias. Esta es la misma libertad interior que está disponible para ti ahora, mientras trabajas en liberarte del apego destructivo. Permíteme compartir contigo 5 pilares fundamentales para la liberación emocional, inspirados en la filosofía de Viktor Frankl. Primer pilar: encontrar sentido más allá de la relación. Frankl nos enseñó que la búsqueda de sentido es la motivación primaria en la vida de una persona. Cuando tu sentido de propósito está completamente ligado a una relación destructiva, el vacío existencial se profundiza. Pregúntate, ¿qué te apasiona? ¿Qué causa te conmueve? ¿Qué don o talento tienes para ofrecer al mundo? El sentido puede encontrarse en el trabajo que realizas con amor, en una causa que defiendes, en el arte que creas, en el servicio a quienes sufren. Al expandir las fuentes de significado en tu vida, naturalmente reduces la dependencia emocional hacia esa persona que no te valora. Segundo pilar: practicar la autocompasión. El camino hacia el desapego no es lineal. Habrá días de claridad y fortaleza y otros de duda y recaídas. La autocompasión es esencial durante este proceso. Trata tus momentos de debilidad no con autocrítica, sino con la misma amabilidad que ofrecerías a un amigo querido. Reconoce que estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas que tienes en este momento. Viktor Frankl diría que incluso en tu sufrimiento por amor hay una oportunidad para el crecimiento, para conocerte más profundamente, para desarrollar tu capacidad de resiliencia. La autocompasión no es autocomplacencia. No significa justificar patrones destructivos, sino entender sus raíces y trabajar en transformarlos con paciencia y bondad hacia ti mismo. Tercer pilar: establecer límites saludables. Los límites no son muros que te aíslan, son fronteras que definen dónde terminas tú y dónde comienza el otro. En el apego destructivo,
estas fronteras se difuminan. Restablecer límites saludables significa honrar tus necesidades, tus valores, tu bienestar. Significa decir no cuando algo te daña, incluso si ese no implica alejarte de quien amas. Pregúntate, ¿qué comportamientos ya no estoy dispuesto a tolerar? ¿Qué necesito para sentirme respetado y valorado en una relación? ¿Qué líneas no permitiré que sean cruzadas nuevamente? La claridad en tus límites es el primer paso hacia relaciones más sanas y equilibradas. Cuarto pilar: cultivar relaciones nutritivas. El apego destructivo prospera en el aislamiento. Cuando tu mundo se reduce a esa persona que no te valora, la dependencia se intensifica. Reconectar con amistades, fortalecer lazos familiares, construir una comunidad de apoyo son pasos esenciales para tu liberación. Rodéate de personas que reflejen tu valor, que te inspiren a crecer, que te recuerden quién eres realmente. Las relaciones nutritivas no son aquellas que te hacen sentir constantemente en falta, sino las que te permiten ser auténtico, vulnerable, imperfecto. Y aún así, amado Viktor Frankl subrayaba la importancia de la conexión humana significativa. En sus propias palabras, el amor es la única manera de captar a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. Quinto pilar: transformar. El significado del sufrimiento. Este es quizás el aporte más profundo de Viktor Frankl, nuestra capacidad para transformar el sufrimiento inevitable en un catalizador para el crecimiento personal. El dolor que sientes ahora puede convertirse en sabiduría. La herida puede transformarse en una fuente de compasión hacia otros que sufren. La desilusión puede abrir paso a una comprensión más madura del amor. Lo que sueltas no es el pasado, es la prisión que creaste a partir de él. Esta transformación no significa negar el dolor o minimizarlo. Significa integrarlo en tu historia de vida de una manera que te fortalezca en lugar de debilitarte. Imagina tu vida 5 años en el futuro, habiendo completado este proceso de liberación del apego destructivo. ¿Cómo te ves? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo ha cambiado tu forma de relacionarte contigo mismo y con los demás? Esta visión de tu yo futuro puede servir como una estrella guía durante los momentos difíciles del proceso. La liberación del apego destructivo también implica perdonar, no necesariamente en el sentido de absolver a quien te ha lastimado, sino en el sentido de liberarte a ti mismo, del peso del resentimiento y la amargura. El perdón, como lo entendería Frankl, es un acto de libertad. Es elegir no quedar atrapado en el círculo vicioso del dolor y la venganza. Es reconocer que tu felicidad futura es más importante que cualquier agravio pasado. Recuerda también que la liberación no siempre significa cortar todo contacto. En algunas situaciones, especialmente cuando hay hijos de por medio, o circunstancias que hacen inevitable la interacción, la liberación significa cambiar tu relación interna con esa persona. Aunque la relación externa continúe en alguna forma, es posible interactuar con alguien que te ha causado dolor sin que ese dolor defina tu presente ni determine tu futuro. Viktor Frankl nos enseñó que incluso en las circunstancias más adversas, siempre tenemos la libertad de elegir nuestra actitud. Esta es la libertad más esencial del ser humano, y nadie puede arrebatártela. Imagina tu apego destructivo como un puño cerrado, aferrado con todas sus fuerzas a algo que te causa dolor. La liberación no consiste en que alguien te abra el puño a la fuerza, sino en que tú conscientemente decidas abrirlo, dedo a dedo, día a día, elección a elección. El proceso de liberación es también un proceso de redescubrimiento. A medida que te desapegas de esa relación destructiva, redescubres partes de ti que habías olvidado, sueños que habías abandonado, fortalezas que no sabías que tenías. Y aquí hay una paradoja hermosa. Cuando finalmente logras el desapego emocional, cuando ya no necesitas desesperadamente el amor o la validación de esa persona específica, es cuando te vuelves verdaderamente capaz de amar de una manera sana y equilibrada. Porque el amor verdadero
como diría Frankl, no nace de la carencia, sino de la plenitud. No busca completarse en el otro, sino compartir y crecer junto al otro. Esta es la promesa de la liberación, no una vida sin amor, sino una vida donde el amor es una elección consciente basada en la libertad interior, no en la dependencia emocional. Sinuo. Estos insights sobre la liberación y superación del apego destructivo han tocado algo en tu interior. Quédate conmigo para el cierre de esta reflexión. En el último segmento, compartiré contigo un mensaje de Viktor Frankl que ha transformado la vida de muchas personas atrapadas en el ciclo del apego destructivo, y te daré una última herramienta para iniciar tu propio camino hacia la libertad emocional. Estamos llegando al final de esta reflexión sobre el apego destructivo y el desapego emocional a través de la mirada de Viktor Frankl. Y quiero dejarte con un pensamiento que espero resuene en lo más profundo de tu ser. Viktor Frankl escribió: entre un estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio, esa pequeña pausa entre lo que te sucede y cómo reaccionas, puede parecer insignificante, pero en realidad es el lugar donde nace tu libertad interior. Es el momento en que puedes elegir si seguirás atrapado en el ciclo del apego destructivo o si darás un paso, por pequeño que sea, hacia tu liberación. Cada vez que sientes el impulso de escribir a quien te ignora, de rogar amor a quien no te valora, de justificar comportamientos que te dañan, en ese momento preciso tienes la oportunidad de crear un espacio, respirar profundamente y elegir una respuesta diferente. Y aunque ahora mismo el dolor pueda parecer insoportable, aunque la idea de vivir sin esa persona te parezca imposible, recuerda que miles de personas han recorrido este mismo camino antes que tú. Han pasado del apego destructivo a la libertad emocional. Han transformado su dolor en fortaleza, su dependencia en autonomía, su desesperación en esperanza renovada. Tú también puedes hacerlo. No porque sea fácil, sino porque eres más fuerte de lo que crees. No porque el camino sea corto, sino porque cada paso cuenta. No porque debas hacerlo solo, sino porque hay toda una comunidad de personas dispuestas a sostenerte cuando flaquees. El amor que mereces no te disminuye, te expande. No te esclaviza, te libera. No te deja con más preguntas que respuestas, sino que responde a tu valor intrínseco con claridad y consistencia. Y lo más importante, ese amor comienza contigo, con tu decisión de no aceptar menos de lo que mereces, con tu compromiso de honrar tus necesidades, tus sueños, tu bienestar, con tu valentía para soltar lo que te daña, por familiar que sea, y abrirte a nuevas posibilidades de conexión y significado. Si este mensaje ha tocado algo profundo en ti, si has visto reflejada tu historia en estas palabras, te invito a que dejes tu me gusta para que este contenido llegue a más personas que, como tú, están buscando un camino hacia la libertad emocional. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Cada semana exploramos diferentes aspectos del apego, el desapego y el crecimiento emocional a través de la sabiduría de grandes pensadores como Viktor Frankl. Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué fue lo que más resonó contigo? ¿Qué aspecto del desapego emocional encuentras más desafiante? Tu historia puede ser justo lo que alguien más necesita leer hoy. Y si conoces a alguien que está atrapado en el ciclo del apego destructivo, alguien que lucha por ser valorado, en una relación que le causa más dolor que alegría, comparte este video. A veces, las palabras que más necesitamos escuchar llegan a través de personas inesperadas, en momentos inesperados. Escribe libertad en los comentarios para hacerme saber que llegaste hasta el final de esta reflexión y para declarar tu intención de caminar hacia tu propia liberación emocional, un paso a la vez. Recuerda, lo que sueltas no es amor, es dolor disfrazado de amor. Y al otro lado de ese soltar te espera una vida más plena, más auténtica, más alineada con tu verdadero valor.
Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, como diría Viktor Frankl, elige conscientemente tu actitud ante las circunstancias que no puedes cambiar. Ahí, en esa elección, encontrarás tu libertad.